El objetivo prioritario de esta etapa primera del plan de reforma, es la lucha contra la inflación. No hay producción posible, no hay inversión imaginable con este ritmo inflacionario. Pero hay algo aún más grave. La inflación se ha convertido en el origen de todas las incertidumbres sociales. Nadie, particularmente ningún trabajador, puede sentirse mínimamente tranquilo con una inflación que corroe su salario. En primer lugar, decidimos frenar bruscamente la inercia de la inflación, porque si no quebramos definitivamente las expectativas inflacionarias, ellas seguirán generando inflación. En segundo lugar, la congelación de precios, tarifas y salarios. Vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará austral. El gobierno está decidido a mantener la solidez de la nueva moneda. Toda la nueva política económica está dirigida a ese fin. Bueno, arrancaba allí en escena Alfonsín y Juan Vital Sourril, que sería el ministro de Economía, que llegaba supuestamente para sacar las papas del fuego a Grispum. ¿Cómo fue ese pase y en qué consistió este plan austral? Bueno, yo creo que la decisión de Alfonsín fue una decisión que debe haber sido compleja por el hecho de que, bueno, Grispum representaba una de las expresiones de política económica del radicalismo. Sourril era más un técnico, si bien Sourril estaba ya en el gobierno trabajando en una secretaría, sí. Pero bueno, la decisión me parece que fue por la fuerza de las circunstancias. En junio, que es cuando se anuncia el plan austral, en junio la inflación medida por el índice de precio del consumidor había llegado al 30%, 29%, mensual. O sea, que era una cuestión ya... Y el plan austral, allí vimos que dice una cosa interesante, Sourril, cuando dice vamos a tratar de quebrar, o lo dijo Alfonsín, la inercia inflacionaria. ¿Qué es lo que es la inercia? Bueno, los aumentos de precio que vienen como consecuencia de aumentos anteriores, caso típico en los contratos, por ejemplo. La economía estaba toda indexada, entonces era muy difícil, por eso la reforma monetaria que crea el austral, además estableció una tabla que se llamó de desagio. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque quería sacar el componente inercial de los contratos vigentes. Y el plan austral tuvo en ese sentido un éxito importante, es decir, del 30% más o menos que había en junio, se llegó a que fuera 1% en diciembre y sin que hubiese contracción en el nivel de actividad. En ese sentido, el plan tuvo una buena performance que después se fue degradando, fue sustituido por el Primavera 1, el Primavera 2, bueno, y después terminó en el proceso hiperinflacionario. Pero en realidad el austral tuvo bien concebido. Digamos que no había otra, ¿no? No había otra. Hacía falta, obviamente, una decisión política muy fuerte. Yo creo que a Alfonsín le debe haber costado sacarlo a Grispum, porque además era amigo de él, sí. Pero lo hizo porque las circunstancias le mostraban que la estrategia que venía siguiendo el Ministerio de Economía no daba resultado. La estrategia confrontó mucho con el Fondo Monetario en ese periodo, y bueno, y Argentina estaba en una situación, aparte de lo político y lo social, que fue una cosa complicada, en lo estrictamente económico, en una situación que es, como dice allí Alfonsín, la inflación generaba problemas no solo económicos, sino además los problemas sociales y políticos. Exactamente. Ahora, claro, por ahí uno puede recordar, César Katz, hoy estamos en un proceso donde la inflación está en cierta medida desbordada, pero no llega a ser esto que comentaba Alfredo, inflación del 30% en el momento en que Sourril se hace cargo del Palacio de Hacienda, ¿no? Sí, y en realidad ese tema de la inflación y del deterioro económico
fue uno de los factores centrales que permiten explicar el resultado de las elecciones intermedias del 6 de septiembre de 1987. Claro. En esas elecciones, el radicalismo pierde en todas las provincias, menos en Córdoba y en Río Negro. En Córdoba se reelige el doctor Angelos. Sí. Y pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, de que ya en septiembre de 1987, como consecuencia del deterioro económico y también de una oposición que yo diría semileal por parte de algunos sectores a las reglas del juego democrático, empieza el declive ya del gobierno radical. Claro, pierde muchísima fuerza desde lo político. Doctora Laura Ortiz, y en materia sindical, imaginamos una inflación del 30%. Generalmente hay gente que critica y cuestiona el posicionamiento de los sindicatos cada vez que gobierna un radicalismo o cada vez que gobierna un peronismo. Y en este caso, ¿cómo fue la reacción de los sindicatos y ese movimiento ante un gobierno netamente radical? Bueno, hay una construcción muy compartida de que la inflación era producto de la puja salarial, ¿no? Lo cual no se condice con los datos concretos de la economía, porque en ese momento lo que estaba sucediendo era que los salarios estaban perdiendo, fueron los que más perdieron en la inflación, pero además, en términos de, esto lo sabrá mejor él, pero la economía había transformado la distribución del PBI en los años de la dictadura y había perdido fuertemente el sector asalariado ahí. Córdoba era una ciudad industrial, desde los años 50 en adelante, es una ciudad que se caracteriza por la economía está manejada por la industria, y en los años de la dictadura el 30% de los establecimientos industriales se cierra. El mercado de trabajo deja de absorber el 30% de los trabajadores, y esos trabajadores pierden su relación de dependencia digamos, mucho, ¿no? Empieza a existir el trabajo autónomo, claro, la flexibilización laboral, la tercerización en el empleo. Entonces, las herramientas que tienen los sindicatos para esa disputa del salario están muy limitadas, ¿no? De hecho, lo que hacía la CGT era pedir que los convenios colectivos de trabajo existan, digamos, que se pueda negociar salarialmente. En el caso de Córdoba en particular, digo porque generalmente hablamos mucho de Ubaldini y de los paros de la CGT, pero bueno, también habría que pensar en qué pasaba con los sindicatos en Córdoba, ¿no? Porque si bien los sindicatos de los años 60 y 70 tuvieron como el sello de ser los más combativos, los más revolucionarios, lo que se llamó la subversión industrial, durante la dictadura esos sectores fueron perseguidos, secuestrados, desaparecidos o presos o insiliados, digamos, que fue lo que le sucedió a la mayoría de los trabajadores. La sobrevivencia de la dictadura a partir de esconderse y mudarse y la clandestinidad. Pero para los dirigentes sindicales locales, la dictadura significó más o menos mantenerse en la misma condición, digamos. Mantuvieron sus sindicatos intervenidos, pero con los mismos dirigentes. Bien. La mayoría estaban alineados al peronismo ortodoxo y son los mismos dirigentes que van a normalizar la CGT en los años 80, 81, 82 hasta el 85 y que van a pervivir durante toda la década del 80. Sí. O sea, digo, no hay ahí tanto una ruptura entre lo que fue la dictadura y lo que fueron los años 80, salvo en algunos casos de sindicatos de los sectores públicos, que son los que van a estar disputando contra las privatizaciones en los años 80 y en los años 90, ¿no? Saúl Ubaldini, uno de los máximos y caracterizados dirigentes gremiales de aquel entonces, en un acto en la 9 de julio, hablando precisamente de la pelea sindical en contra de este grave problema que tenía la Argentina y el gobierno de Alfonsín, que era la inflación. Estos paladines de la modernización, donde primero tratan de salvar la máquina más que al hombre, deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores
que somos los que elaboramos la grandeza nacional. Bueno, y lo que mucha gente recuerda en aquel entonces, Laura, es que los sindicatos le empezaron a hacer paros sucesivos, no sé cuántos paros se habló de que le hicieron a Alfonsín. Claro, los paros al gobierno, no a los empresarios. Eso es algo que empieza a caracterizar la década del 80 y sigue hasta el día de hoy. Perdón, pero eran por el gobierno que no sabía manejar la economía. ¿Venía por ahí o no? Sí, por supuesto, pero también tiene que ver con disputas políticas. De hecho, Alfonsín lo que criticaba era que había un pacto militar sindical, ¿no? Hay ahí una disputa que es política, pero que también es económica. En una CGT que se estaba normalizando después de muchos años de no tener posibilidades de acción, pero también en un marco político en el cual la legislación de la dictadura seguía funcionando y por mucho tiempo más, y el funcionamiento o las posibilidades de negociación política también estaban muy limitadas, más allá de que teníamos una democracia, la democracia era muy nueva, digamos, estaba en pañales, esa transición donde no se sabía bien cuánto iba a durar, porque si pensamos para atrás, la mayoría de las democracias anteriores, por lo menos de los últimos 50 años, habían sido bastante débiles e inestables. Entonces, creo que ahí lo que tiene que pensar, o lo que tenemos que pensar desde hoy, es fácil decir qué es lo que hacían los sindicatos, pero bueno, también pensar en ese contexto en el que, digamos, políticamente no se sabía qué peso iba a tener o qué fortaleza iba a tener la democracia, ¿no? Y César, hablando de esta acción que realizan los sindicatos ante un gobierno que ya tenía severos problemas con los militares y más que nada con la cuestión de la economía, parecía como difícil poder dar una respuesta ante lo que estaban pidiendo la gente. Recién Laura mencionó, la inflación en una de esas se disparó por todo lo que pedía la clase trabajadora. Una de las características históricas en la Argentina es la presencia de la burocracia sindical, peronista, y un rasgo de la legislación que permite la reproducción perpetua de los burócratas sindicales peronistas es que la ley impide la representación de las minorías en la dirección de los sindicatos. El que gana la elección sindical gana todo y la minoría no tiene representación en la comisión directiva del sindicato. Esa es históricamente lo que ha sido la legislación laboral en la Argentina. Y Alfonsín, a través de la ley llamada Ley Mucci, intentó democratizar los sindicatos. Democratizar los sindicatos implicaba tocarle la cola, entre comillas, a los burócratas sindicales peronistas. De ahí que el odio hacia el doctor Alfonsín, 14 huelgas generales. En cualquier país del mundo con régimen democrático, la huelga nacional general es un paso de última instancia, es casi insurreccional. Y esto fue paralizaciones formaba totales. parte de la rutina de la actividad sindical. Claro. ¿No? Con lo que sabemos, y le vamos a preguntar a un economista como Alfredo Blanco, la pérdida que tiene desde lo económico un país que se paraliza por la acción de los sindicatos, ¿no? Bueno, sí, normalmente, sobre todo en la huelga general, digamos, tiene un impacto sobre la generación de riqueza, obvio, porque en esas huelgas en realidad se paraba el país, ¿no? A mí me parece que por eso Alfonsín intentó, digamos, acordar con algunos de los dirigentes sindicales, darles el Ministerio de Trabajo e intentar esta legislación. Me gustaría decir una cosa respecto de esto de la puja distributiva, que sin lugar a dudas, cuando tenemos niveles de inflación muy altos, ¿no es cierto?, y se pierde en realidad la noción incluso de los precios, algo que por estos días también se está percibe, ocurriendo. hay una gran distorsión de la estructura de precios relativos y entonces se exacerba la puja. Por más que esa no fuera el origen de la inestabilidad del nivel general de precios, se transforma en un mecanismo que, digamos, que expande el efecto de la inflación y es mucho más difícil de tener. Por eso, una cosa inteligente del plan austral fue que cambiar la moneda y tratar de quitar lo inercial, ¿no? Eso a mí lo hizo también Brasil. Brasil hizo un plan, el plan cruzado, similar a lo que fue el plan austral aquí, ¿no es cierto? Antes de que nos vayamos a la pausa, fue la época en que empezamos a sacarle ceros a los billetes. Bueno, le habíamos sacado ya antes, ¿eh? Bueno, pero quiero que repasemos un clip que está interesante, es una manera de mirarlo con humor y recordar un poco
por lo que pasamos también. Tato Bores hizo un monólogo en donde hablaba acerca de la quita de ceros en medio de ese cambio de moneda, cambio de plan, cambio de billete y una inflación galopante, y lo reseñaba magníficamente, con humor, de esta manera. Primero, ya que estamos, señor, 30 años. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo: esta es la crisis más grande que está sufriendo el país, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo, este peso moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso ley 18.188, a este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino, y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa.